Imagina que llevas toda tu vida creyendo conocer la historia de la humanidad. ¿Cuándo comenzó la civilización? ¿Quiénes fueron los primeros constructores? ¿Qué vino antes, el templo o el trigo? Y entonces, en una colina polvorienta del sur de Turquía, aparece algo que lo destruye todo. No metafóricamente, literalmente. Un solo hallazgo bastó para tirar a la basura décadas de manuales de arqueología. Se llama Göbekli Tepe, y lo que hay allí no debería existir. Estamos en el sureste de Turquía, a pocos kilómetros de la frontera con Siria. La región se llama Anatolia, y hoy es un paisaje árido y marrón, con colinas desnudas que el viento recorre sin encontrar obstáculo. Pero si pudieras retroceder 12.000 años, antes de que la agricultura existiera, antes de la cerámica, antes de los metales, verías algo completamente distinto. Manadas de gacelas corriendo por llanuras cubiertas de hierba salvaje, ríos que aún no estaban domesticados, bosques de pistachos y almendros silvestres, un paraíso para cazadores. Y en lo alto de una colina con vistas a todo ese mundo intacto, algo que ningún ser humano de esa época, según todos nuestros modelos anteriores, tenía capacidad de construir. Pilares de piedra caliza con forma de T, de hasta 6 metros de altura y más de 10 toneladas de peso, dispuestos en círculos perfectos. Cubiertos de relieves esculpidos con una precisión que asombra incluso hoy. Zorros, escorpiones, buitres, serpientes, toros, jabalíes. Y entre las figuras de animales, algo más inquietante. Siluetas que parecen humanas, con brazos tallados en los laterales de los pilares, manos que se juntan sobre el vientre de piedra. Como si los monolitos fueran en realidad personas. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe por qué los pusieron allí. Durante miles de años, la colina fue simplemente eso, una colina. Los campesinos locales la conocían como Göbekli Tepe, que en turco significa la colina del ombligo, o más poéticamente, la colina barriguda. Habían encontrado fragmentos de piedra caliza al arar los campos. Los habían notificado al museo local. Nadie prestó atención. En 1963, un equipo conjunto de la Universidad de Estambul y la Universidad de Chicago realizó un reconocimiento arqueológico de la zona. Encontraron algunas losas de piedra dispersas, llegaron a la conclusión de que probablemente era un cementerio medieval o bizantino sin mayor interés, y se fueron. El expediente quedó archivado durante 3 décadas. Octubre de 1994. Un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt llega a la región buscando nuevos yacimientos neolíticos. Tiene 42 años, es metódico, casi obsesivo, y acaba de terminar de excavar Nebali Chori, otro sitio prehistórico de la misma zona. Mientras recorre los alrededores de Sanliurfa en busca de colinas con sílex en la superficie, señal infalible de presencia humana antigua, alguien le menciona esa otra colina, la colina barriguda. Smith sube, camina por el terreno y ve lo que los arqueólogos de los años 60 no supieron ver, que esas piedras no son restos de un cementerio, son fragmentos de monolitos prehistóricos. La familia Yildiz, dueña de las tierras, le confirma que llevan años encontrando protuberancias extrañas al labrar el suelo. Smith se arrodilla, recoge un pedazo de piedra caliza tallada y comprende que acaba de encontrar algo que cambiará la arqueología para siempre. Al año siguiente comienza a excavar, y lo que sale de debajo de la tierra supera cualquier expectativa. Los primeros círculos que aparecen tienen entre 10 y 30 metros de diámetro. En el centro de cada uno, 2 pilares monumentales en forma de T flanquean el espacio como guardianes silenciosos. Alrededor, más pilares adosados a muros de piedra. Todos cubiertos de animales esculpidos con un realismo sorprendente para su época. Un buitre con las alas desplegadas, un escorpión de patas articuladas, una serpiente que se enrosca sobre sí misma. Los arqueólogos empiezan a llamar a los distintos recintos con letras, el edificio A, el B, el C, el D.
cada uno con su propia disposición, su propio vocabulario de imágenes, sus propios gigantes de piedra mirando al centro. La datación por radiocarbono arroja un resultado que deja atónito al equipo entero. 9.600 años antes de Cristo, 11.600 años antes del presente. Stonehenge, que durante décadas fue considerado el monumento megalítico más antiguo del mundo conocido, tiene 5.000 años de antigüedad. Göbekli Tepe lo supera por 6.000 años. La Gran Pirámide de Giza, símbolo por excelencia de la ambición constructora humana, fue levantada 8.000 años después de que alguien pusiera el primer pilar en esta colina turca. ¿Quiénes lo construyeron? Cazadores-recolectores. Gente que no tenía agricultura, no tenía cerámica, no conocía el metal. Gente que, según todos los libros de texto escritos hasta ese momento, no debería haber sido capaz de organizar una obra de estas dimensiones. Y sin embargo, aquí está. Piénsalo un momento. Estamos hablando de personas que vivían en pequeños grupos móviles, que seguían las manadas de gacelas a través de las llanuras, que dormían bajo el cielo abierto o en refugios temporales. No tenían ruedas. No tenían animales domesticados que pudieran tirar de cargas. No tenían cuerdas de fibra tejida, ni poleas, ni andamios de madera trabajada. Y aún así, algún grupo en algún momento hace 11.000 años, decidió cortar bloques de piedra caliza de 10, 20, 50 toneladas de una cantera cercana, arrastrarlos cuesta arriba y colocarlos en pie con una precisión milimétrica. ¿Cómo? Esa es la pregunta que Schmidt se hacía cada mañana al subir a la colina. Las canteras donde se tallaron los pilares están a menos de medio kilómetro del sitio. Los arqueólogos han encontrado allí herramientas de sílex desperdigadas por el suelo en cantidades extraordinarias, cuchillos, raspadores, puntas de proyectil. El trabajo de extracción estaba en marcha y en algún momento se detuvo abruptamente. En una de las canteras yace todavía un pilar inacabado, medio desprendido de la roca madre, de más de 7 metros de largo. Nunca llegó a su destino. Nadie sabe por qué lo abandonaron. Lo que sí sabemos es la escala del esfuerzo. Los investigadores calculan que para levantar los recintos que hoy conocemos, habrían sido necesarios varios cientos de trabajadores trabajando de forma coordinada durante meses, quizás años. Personas que necesitaban comer, personas que necesitaban agua en un lugar donde no había fuentes naturales permanentes. Y aquí viene otro detalle que no deja de asombrar. Los constructores de Göbekli Tepe resolvieron ese problema excavando canales y cisternas directamente en la roca calcárea, capaces de almacenar al menos 150 metros cúbicos de agua de lluvia. Una infraestructura hídrica planificada, ejecutada sin escritura, sin ingeniería codificada, sin ninguna de las instituciones que asociamos con las grandes obras humanas. ¿Qué fuerza puede movilizar a cientos de cazadores-recolectores, arrancarlos de su vida nómada y convertirlos en constructores durante generaciones? Los arqueólogos llevan décadas debatiendo esa pregunta, y la respuesta que emerge es tan antigua como la propia humanidad: la religión. Göbekli Tepe no era un pueblo, no era un mercado, ni una fortaleza, ni un granero. En todo el yacimiento no aparecen hogares domésticos, ni fosas de basura, ni señales de vida cotidiana permanente. Lo que aparece son huesos. Decenas de miles de huesos de animales salvajes, principalmente gacelas, acumulados en las capas de relleno entre los recintos. La interpretación más aceptada es que aquí se celebraban grandes festines rituales, cacerías colectivas seguidas de banquetes comunitarios en torno a los pilares. Gente que venía de lejos. Schmidt estimaba que los peregrinos podían viajar hasta 160 kilómetros para llegar aquí. Se reunía en este lugar elevado, con vistas panorámicas sobre la llanura, para participar en ceremonias cuya naturaleza exacta desconocemos. Pero los pilares nos hablan, no con palabras, sino con imágenes.
El repertorio iconográfico de Göbekli Tepe es tan rico y consistente que los arqueólogos están convencidos de que refleja un sistema de creencias elaborado. Los buitres aparecen una y otra vez, aves carroñeras que en muchas culturas del Neolítico de Anatolia y el Levante eran consideradas transportadoras del alma de los muertos hacia el cielo. Las serpientes se enroscan en los bordes de los pilares como guardianes de un umbral invisible. Los escorpiones, asociados en tradiciones posteriores de Mesopotamia con la muerte y la transformación, flanquean figuras humanas sin cabeza. Sí, sin cabeza. Ese es uno de los detalles más perturbadores del sitio. En el edificio D, uno de los recintos mejor preservados, hay tallado sobre un pilar un hombre sin cabeza con el falo erecto, el brazo izquierdo levantado. En otro lugar del mismo recinto, un buitre sostiene lo que parece ser una cabeza humana sobre una de sus alas. Y en una pequeña estatuilla encontrada en el yacimiento, que los arqueólogos llaman el portador de regalos, una figura arrodillada sostiene entre las manos, con una solemnidad que atraviesa 12 milenios, una cabeza humana cortada. Los ojos y la nariz del cráneo son perfectamente reconocibles. Esto no es decoración, esto es teología. Y en 2017, la arqueóloga Julia Gresky, del Instituto Arqueológico Alemán, publicó en la revista Science Advances un hallazgo que confirmó las hipótesis más oscuras sobre el lugar. Entre los 691 fragmentos de huesos humanos recuperados en el yacimiento, sin tumbas, sin enterramientos formales, mezclados con huesos de animales y herramientas de sílex, aparecieron 3 fragmentos de cráneo con modificaciones artificiales nunca vistas antes en ningún otro sitio del mundo. Ranuras profundas talladas con herramientas de pedernal, trazadas con deliberación sobre la superficie del hueso. Y en uno de los cráneos, un agujero perforado con precisión en el hueso parietal izquierdo, en una posición cuidadosamente elegida para que, cuando se introdujera una cuerda por él, el cráneo quedara suspendido verticalmente, mirando de frente. Alguien colgó una cabeza humana de los pilares de Göbekli Tepe. ¿Era un ancestro venerado? ¿Un enemigo exhibido como trofeo? ¿O algo para lo que ni siquiera tenemos categoría en nuestro vocabulario moderno? Gresky admite que no puede responder con certeza. Lo que sí puede afirmar es que este tipo de modificación craneal es único en el registro arqueológico mundial de ese periodo. Göbekli Tepe no solo fue el primer templo, fue el escenario de rituales que no se parecen a nada que hayamos visto antes o después. Y aún falta por excavar el 95% del sitio. Pero hay un misterio dentro del misterio. Uno que Schmidt no pudo resolver en vida y que sigue sin respuesta hoy. En algún momento, alrededor del 8º milenio antes de Cristo, los constructores de Göbekli Tepe hicieron algo que no tiene precedente conocido en la historia de la arquitectura sagrada. Tomaron sus propios templos y los enterraron. No nos abandonaron. No los dejaron desmoronarse lentamente bajo el peso del tiempo. Los llenaron de forma deliberada, metódica, con toneladas de tierra, huesos de animales, fragmentos de herramientas de sílex y escombros de piedra caliza, hasta que los pilares quedaron completamente sepultados bajo el suelo. Y luego construyeron encima. Los arqueólogos lo saben porque la estratigrafía no miente. Cada ciclo de construcción está separado del anterior por capas de relleno intencionado. Los recintos más antiguos, el A, el B, el C, el D, son también los más grandes y los más elaborados, con pilares de hasta 6 metros y relieves de una complejidad asombrosa. Cuanto más reciente es el recinto, más pequeño y más simple, como si con el paso de las generaciones algo se hubiera ido apagando, como si la llama de aquella ambición original se hubiera consumido lentamente. ¿Por qué enterrarlos? Las teorías se acumulan sin que ninguna haya conseguido imponerse. Quizá fue un acto de piedad, retirar los espacios sagrados cuando su propósito se había cumplido, sellar su poder en lugar de dejar que se degradaran.
Quizás fue al contrario, una purga, la destrucción deliberada de un sistema de creencias antiguo para abrir paso a uno nuevo. Quizás los propios pilares fueron considerados tan cargados de poder sobrenatural que dejarlos expuestos resultaba peligroso para los no iniciados, como el Sancta Sanctorum de un templo que nadie puede tocar sin consecuencias. O quizás, y esta es la hipótesis que más incomoda a los arqueólogos clásicos, el acto de enterrar era en sí mismo el ritual, la culminación de todo. Lo cierto es que el entierro preservó el sitio con una fidelidad extraordinaria. Los relieves que hoy vemos están tan nítidos que parecen recién esculpidos. El escorpión con las patas articuladas, el buitre con las alas desplegadas, la serpiente que desciende en espiral por el fuste de un pilar. 12.000 años bajo la tierra los protegieron mejor que cualquier museo del mundo. Y ahora viene la pregunta que Smith consideraba la más importante de todas, la que dio la vuelta al pensamiento científico del siglo XX. Durante generaciones, los arqueólogos y los antropólogos enseñaron el mismo esquema en sus universidades. Primero la agricultura, luego los asentamientos permanentes, luego la organización social compleja, luego la religión y los monumentos. Un progreso ordenado, racional, paso a paso. La semilla antes que el templo, el granero antes que el altar. Göbekli Tepe destruye esa secuencia por completo. Los pilares más antiguos del sitio se datan en el 9.600 a.C. La primera evidencia de cereales domesticados en la región aparece al menos 1000 años después, es decir, cazadores-recolectores que no cultivaban nada, que no criaban animales, que no tenían cerámica para guardar alimentos, construyeron el monumento más ambicioso de su época. Y los científicos creen ahora que fue precisamente esa construcción la que de forma indirecta pudo desencadenar la revolución agrícola. El razonamiento de Smith era tan sencillo como demoledor. Para alimentar a los cientos de trabajadores que durante generaciones acudieron a tallar y levantar los pilares, alguien tuvo que empezar a producir comida de manera sistemática. La presión de mantener las ceremonias habría forzado la experimentación con los cereales silvestres que crecían en abundancia en las colinas cercanas. No fue la agricultura la que creó la religión, fue la religión la que creó la agricultura. Primero vino el templo, luego la ciudad, decía Smith. Una frase que sus colegas encontraron a partes iguales brillante e insoportable. Y hay más. A menos de 1 kilómetro de distancia de los granos silvestres de Göbekli Tepe, los genetistas han identificado la región del sureste de Turquía como uno de los focos de origen del trigo domesticado, el einkorn, una de las variedades más antiguas conocidas. La coincidencia geográfica es demasiado precisa para ser casual. Hoy, varios investigadores postulan que el lugar donde los humanos empezaron a cultivar sistemáticamente el cereal más importante de la historia occidental está a distancia de una jornada a pie de este templo enterrado en una colina barriguda. Mientras tanto, en la superficie del yacimiento, los trabajos continúan bajo la dirección del Instituto Arqueológico Alemán y la Universidad de Estambul. Los escáneres Georradar han cartografiado al menos 16 recintos adicionales todavía completamente sepultados bajo el suelo, distribuidos a lo largo de 22 hectáreas de terreno. Lo excavado hasta hoy representa menos del 5% del sitio total. Lo que falta por descubrir es, en términos de escala, equivalente a haber leído la primera página de un libro de 200. Smith murió en julio de 2014, en el campo, en Turquía, con las botas puestas y el yacimiento todavía sin entregar sus secretos más profundos. Llevaba casi 20 años subiendo cada mañana a esa colina. Nunca encontró lo que creía que había debajo de los suelos de piedra caliza pulida. Las tumbas, los restos de los que construyeron todo esto. Apostó su carrera entera a que estaban allí. Puede que sigan esperando. Lo que Schmidt no llegó a ver en vida
fue el alcance real de lo que había encontrado. No un templo, una civilización entera. Cuando los arqueólogos turcos y alemanes comenzaron a aplicar escáneres de georradar a la región más amplia alrededor de Göbekli Tepe, lo que apareció en las pantallas los dejó sin palabras. No se trataba de un sitio aislado, una anomalía geográfica, un capricho de algún grupo de cazadores particularmente ambiciosos. Se trataba de una red, una constelación de sitios distribuidos a lo largo de 200 kilómetros de territorio en el sureste de Turquía y el norte de la Mesopotamia superior, todos construidos con la misma arquitectura, los mismos pilares en T, los mismos animales tallados, el mismo vocabulario visual. Los arqueólogos les pusieron un nombre colectivo, Tas Tepeler, que en turco significa simplemente las colinas de piedra. 12 sitios identificados hasta ahora, ninguno excavado en su totalidad, algunos apenas rozados por las palas. El más inquietante de todos está a 46 kilómetros al este de Göbekli Tepe, en un lugar llamado Karahan Tepe. Descubierto en 1997, ignorado durante años, comenzó a excavarse en serio solo a partir de 2019. Y lo que ha salido a la superficie desde entonces ha obligado a reescribir incluso las conclusiones que el propio Göbekli Tepe había generado. En septiembre de 2023, en un nuevo recinto recién abierto en la cima de la colina de Karahan Tepe, los arqueólogos sacaron a la luz una estatua que no tiene paralelo en ningún otro lugar del mundo de esa época. 2 metros y 30 centímetros de altura, un hombre sentado, de piedra caliza, con el rostro tallado con una expresión que resulta perturbadoramente realista. Pómulos marcados, cuencas de ojos profundas, una boca que parece a punto de decir algo. Las costillas están esculpidas una a una, con una precisión anatómica que hace pensar en alguien que conocía bien la muerte, que había mirado cadáveres con detenimiento y había querido capturar algo de esa imagen en la piedra. Las manos del hombre sostienen su falo con las 2 palmas. Junto a él, en la misma sala, una escultura de buitre miraba desde la pared. ¿Quién era este hombre? ¿Un dios? ¿Un sacerdote? ¿Un ancestro al que se rendía culto? La arqueología no puede responder aún, pero el simple hecho de que alguien, hace 12.000 años, quisiera capturar un rostro humano individual con esa minuciosidad, dice algo extraordinario sobre el interior de esa mente prehistórica. Estos no eran seres que vivían al día, sin más horizonte que la siguiente caza. Pensaban en el tiempo, pensaban en la memoria, pensaban en los muertos y pensaban en el cielo. En Karahan Tepe, los investigadores han identificado lo que es posiblemente el alineamiento astronómico más antiguo jamás documentado. La orientación del recinto principal apunta con exactitud hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. El mismo fenómeno que miles de años después se repetiría en Stonehenge, en Newgrange, en docenas de monumentos del Neolítico europeo. Pero aquí es anterior a todos ellos por varios milenios. Alguien, en el 9º o 10º milenio antes de Cristo, observó el movimiento del Sol durante años o décadas, calculó el punto exacto del horizonte donde amanecería en el día más corto del año y construyó su templo orientado hacia ese instante preciso. Sin escritura, sin instrumentos de medición conocidos, solo la paciencia, la observación y una inteligencia que no tiene absolutamente nada que envidiar a la nuestra. En Göbekli Tepe también han aparecido indicios de conciencia astronómica. En 2023, durante las excavaciones en curso, el equipo sacó a la luz algo que tampoco esperaba encontrar: una estatua de jabalí pintada, con restos de pigmentos rojos, blancos y negros todavía visibles en la superficie de la piedra. Es la escultura pintada más antigua conocida de su período en el mundo entero, y fue encontrada sobre un banco de piedra decorado con un símbolo en forma de H, una luna creciente, 2 serpientes y rostros humanos.
un programa iconográfico tan denso y deliberado que los investigadores lo comparan con las páginas ilustradas de un libro cuyo texto hemos perdido para siempre. Todo esto plantea una pregunta que los arqueólogos llevan años evitando formular en voz alta porque saben que no pueden responderla. ¿Qué más existía? Si en una sola región del tamaño de un departamento francés han aparecido 12 sitios de esta magnitud, ¿cuántos otros yacen bajo la tierra en el resto de Anatolia, en el Levante, en los valles del Tigris y el Éufrates? ¿Cuántas civilizaciones del Neolítico temprano construyeron, tallaron, enterraron sus monumentos y desaparecieron sin dejar rastro suficiente para que los escáneres modernos los encontraran? La arqueología clásica tenía un axioma cómodo: la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Göbekli Tepe y Karahan Tepe han demolido ese axioma para siempre. Porque aquí estaba la evidencia, esperando bajo el suelo durante 12.000 años, y durante décadas nadie fue capaz de ver lo que tenía delante de los ojos. Nos queda una última pregunta, la más grande de todas. ¿Por qué lo hicieron? Esa es la pregunta que permanece grabada en la piedra caliza de Göbekli Tepe como el relieve de un escorpión. Perfectamente visible, completamente inaccesible. 12.000 años de silencio separan nuestra mente de la suya, y ese abismo no lo salva ningún escáner, ninguna datación por radiocarbono, ninguna excavación por meticulosa que sea. Pero hay algo que sí podemos saber, algo que los propios pilares nos dicen sin palabras. Para construir Göbekli Tepe, cientos de personas tuvieron que ponerse de acuerdo. Tuvieron que creer en algo lo suficientemente poderoso como para abandonar durante meses o años la vida nómada que garantizaba su supervivencia. Tuvieron que compartir un vocabulario de imágenes: el buitre, la serpiente, el escorpión, el hombre sin cabeza, que todos entendían de la misma manera, lo que implica una tradición oral transmitida durante generaciones con una fidelidad extraordinaria. Tuvieron que organizar el transporte de bloques de 10 toneladas sin rueda ni animal de carga, lo que implica una jerarquía, un liderazgo, una capacidad de coordinar esfuerzos colectivos que no encaja en absoluto con la imagen de bandas dispersas de cazadores viviendo al día. Klaus Schmidt tenía una frase que repetía a quienes le preguntaban por el significado del lugar. Primero vino el templo, luego la ciudad. Lo que quería decir era esto: la complejidad social no nació de la necesidad material, no nació del granero lleno ni del campo cultivado. Nació del deseo de algo que no se puede comer, ni beber, ni guardar bajo techo. Nació de la necesidad de reunirse, de crear sentido compartido, de señalar hacia el cielo y decir: ahí está lo que nos une. La religión, en su forma más primitiva y más honesta, como tecnología social para hacer posible la cooperación a gran escala entre extraños. Y Göbekli Tepe sería la prueba más antigua que conservamos de que esa tecnología funcionó. Pero hay otra lectura posible, igualmente apoyada por los hechos y quizás más perturbadora. La que propone el arqueólogo Lee Clare, quien dirige hoy las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán en el sitio tras la muerte de Schmidt. Para Clare, Göbekli Tepe no fue el origen de la civilización, fue su último refugio. Cuando los recintos más grandes y más ambiciosos fueron construidos, el mundo que los rodeaba ya estaba cambiando. A pocas jornadas de marcha hacia el sur y el oeste, las primeras comunidades neolíticas empezaban a experimentar con el cultivo sistemático de cereales. El modo de vida que había sustentado a la humanidad durante decenas de miles de años, la caza, la recolección, el movimiento perpetuo, estaba llegando a su fin. Y quizás los constructores de Göbekli Tepe lo sabían. Quizás subían a esa colina no para inaugurar un mundo nuevo, sino para honrar el que estaba desapareciendo.
Los animales salvajes tallados en los pilares, las gacelas, los jabalíes, los leones, no serían el alfabeto de una nueva fe naciente, sino el memorial de un paraíso que se cerraba para siempre. Y cuando ese mundo terminó de cambiar, enterraron sus templos, los sellaron, los guardaron bajo la tierra con la misma meticulosidad con la que alguien guarda en una caja las cartas de alguien que ya no está. ¿Cuál de las dos lecturas es correcta? ¿El amanecer o el crepúsculo? ¿El primer templo de la civilización o el último monumento de los que vinieron antes? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y quizás esa sea la lección más importante que Göbekli Tepe tiene para enseñarnos. Que la historia de la humanidad es más larga, más compleja y más rica de lo que jamás hemos sido capaces de imaginar. Que cada vez que creemos haber encontrado el principio, aparece algo anterior. Que el hilo se extiende hacia atrás, hacia la oscuridad, mucho más lejos de lo que alcanza nuestra linterna. Hoy, la colina barriguda de Sanliurfa es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tiene un centro de visitantes, pasarelas elevadas para proteger el suelo, un equipo internacional de arqueólogos que trabaja temporada tras temporada bajo el sol de Anatolia. Cada año aparece algo nuevo. El jabalí pintado de 2023, la estatua de Karahan Tepe con el rostro de un hombre que murió hace 12 milenios y que sin embargo nos mira. Los recintos sepultados que el georradar detecta pero que las palas aún no han tocado. Y en algún lugar, bajo esa tierra, quizás, lo que Smith buscaba. Las tumbas. Los nombres, si es que lo sabía. El corazón del misterio que un arqueólogo alemán con un pañuelo blanco en la cabeza subió una mañana de octubre a buscar a una colina que los campesinos llamaban Barriguda y que resultó ser el ombligo del mundo. Si esta historia les ha llegado tan hondo como a mí, si se han quedado pensando en esos hombres sin nombre que levantaron pilares hacia el cielo antes de que existiera la escritura para contarlo, compartan este vídeo. Cada historia que rescatamos del olvido es una pequeña victoria contra el tiempo. Y hay muchas más esperando. Si les gustó esta historia, denle like, escriban en los comentarios y suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente vídeo.